con la anatomía. Que a veces, chiquillos, hay mucha información que a usted le dicen nombres. Por ejemplo, ahí en ese video se escuchaba que por la aorta, que los ventrículos, que los atrios, ¿verdad? Y uno a veces se queda un toquecillo perdido y uno dice, suave, suave, ¿qué fue esto que dijo, verdad? Entonces, la anatomía, chiquillos, es uno de esos temas en los que hay que tener mucho cuidado, hay que ir muy despacito, porque si uno satura con información, al final yo he visto que les queda muy poquito. Entonces, este curso de anatomía llevo 4 años perfeccionándolo, todavía le hago modificaciones siempre, para intentar, chiquillos, que lo que yo les digo sea de verdad lo que necesitan, porque simplemente ponerles una imagen con un montón de flechitas, ¿verdad? Y que este musculito pasa por acá, y que esta venita pasa por acá, y que esta arteria hace esto y lo otro, pues es un poquito confuso para ustedes y llega a ser muy agobiante. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente en el examen de anatomía les va mal, y es un módulo que he visto que normalmente antes por lo menos no disfrutaban mucho. Por lo tanto, chiquillos, he venido cambiándolo poco a poco para que sea un poquito más ameno. Sí, les advierto que es uno de los módulos más pesados que vemos en todo el año. Sin embargo, van a ver la clasecita de hoy, chiquillos, que en lo personal a mí me parece muy bonita. Eh, ya no tiende a ser tan aburrido, pero sí les advierto que la anatomía que vamos a ver está muy simplificada. Entonces, hoy, por ejemplo, ustedes me van a escuchar hablar de cómo funciona el corazón a mi manera. Si ustedes ya quieren ir un poquito más a fondo, ¿verdad? Que quieren saber exactamente cómo se llama esta válvula o demás, pueden buscar ese tipo de videos en internet y en ITEC, en la plataforma ITEC, hay algunos libros de anatomía donde pueden ir incluso más a fondo. Pero lo que yo les voy a enseñar hoy, chicos, es lo mínimo que necesitan saber. Y ya con eso les prometo que ustedes van a entender la mayoría de enfermedades circulatorias, ¿verdad? Porque es que pasa, porque es que un perrito con tos, nosotros decimos que puede tener el corazoncito malo, por ejemplo, ¿verdad? Que es un paro cardíaco. Cuando la gente dice, uy, es que le dio un paro cardíaco, bueno, ¿qué diablos es eso? ¿Qué es una arritmia? ¿Qué son cositos? Que son conceptos que sí les tienen que quedar muy claros. Pero aparte de eso, chiquillos, no los voy a saturar con mucha información que para mí se puede buscar en un libro y que muchas veces puede llegar a ser confusa. Entonces, voy a empezar a compartirles pantalla para que vayamos viendo juntos la presentación. Por favor, si alguno no puede ver la presentación, me avisan y paramos un toquecito y lo volvemos a intentar. ¿Ok? En este momento deberían estar viendo una pantalla que dice anatomía comparada y mi nombre. ¿De acuerdo? Hoy, chiquillos, vamos a ver dos temas. Vamos a ver sistema circulatorio y vamos a ver sistema digestivo. ¿De acuerdo? Si los terminamos, la próxima semana vemos otros dos y si no, la próxima semana seguimos con el temita. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Vámonos. En el módulo de anatomía, o sea, en este próximo mes, estos son los sistemas que vamos a ver. Vamos a intentar verlos en parejas. Entonces, probablemente vamos a ver circulatorio y digestivo hoy. La próxima semana vamos a ver músculo esquelético, o sea, todo lo que tiene que ver con músculos y con huesos. Y la última semana vamos a ver urinario, reproductor y nervioso. El sistema linfático, chiquillos, lo vamos a ir viendo durante todas estas semanas porque es un sistema que participa un poquito con todos. ¿Okay? Entonces ahí más o menos esta va a ser la agenda del próximo mes. Esta imagen, chicos, se las puse y si ustedes ven,
muchas de las letritas ni siquiera las podemos ver. De hecho, muchas están borradas. Cuando quité la imagencita ahí se borraron algunas letras. Porque el nombre que aparece ahí, sinceramente, no me interesa que se los aprendan. A mí no me interesa que ustedes sepan cuál es la vena radial, que cuál es la popitlia, que cuál es la coxigia, que cuál es la cava, que cuál es la aorta. Me interesa que lleven conceptos un poquito más básicos. Por ejemplo, a mí me interesa mucho que ustedes sepan cuál es la diferencia entre una vena y una arteria. Si sabemos eso, podemos entender a la perfección el sistema circulatorio sin necesidad de memorizar tantos nombres. Chiquillos, en esta imagen y en la mayoría de imágenes que ustedes van a encontrar en internet y en los libros, ustedes van a notar que cuando se habla del sistema circulatorio, se utilizan dos colores. Se utiliza el rojo para representar a las arterias y el azul para representar a las venas. ¿Alguno de ustedes se les ocurre por qué puede ser, chicos? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué las arterias las pintamos de color rojo y las venas de color azul? Profe, porque es Porque sangre oxigenada. Sangre desoxigenada. Eso, muy bien, mae. Excelente, 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 excelente. Por esa razón es, chiquillos. Entonces, las venas y las arterias son diferentes. ¿De acuerdo? En términos sencillos, chicos, el corazón es una bomba y esa bomba bombea sangre a todo el cuerpo, a todos los órganos y a todos los rincones de nuestro cuerpo. Para hacerlo, utiliza el sistema circulatorio. Las arterias son esos vasos que llevan la sangre del corazón hacia los órganos. Y las venas son esos vasos que llevan la sangre de los órganos de vuelta al corazón. Como muy bien dijo el compañero, la sangre que va en las arterias va llena de oxígeno. Y al ir llena de oxígeno, adquiere un color rojo brillante. Rojo brillante. Por esa razón en los dibujos se van a pintar de ese color, rojo. Mientras que las venas que llevan la sangre sin oxígeno, normalmente la vamos a pintar de un color azulado o moradito para poderlo representar muchísimo mejor. ¿Ok? Hoy que hay un compañero que no ha podido entrar, vamos a aceptarlo por acá. Y vamos a poner otra vez la presentación porque a veces no los deja ver cuando hago eso. ¿Okay? Entonces, por esa razón, chicos, entonces se diferencia por colores. Ahora bien, si lograron entender el video, pues genial, chiquillos. Para los que estamos un poquito perdidos, me gustaría que repasemos un poquito más o menos cómo es que funciona el corazoncito. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, a grandes rasgos, el corazón lo vamos a dividir en 4 cámaras. 2 están del lado izquierdo y 2 están del lado derecho. Y para explicar esto mejor, voy a poner la cámara. Entonces, chicos, vean. Tenemos un corazón, que el corazón va a tener una forma no de corazón, sino más bien yo diría que es una forma como ovalada o incluso rectangular, el corazoncito, ya de verdad. ¿Okay? Es cónico a su vez porque la base del corazón tiende a ser un poco más grande y el ápice tiende a ser puntiagudo. ¿Ok? Pero digamos que para entender lo que vamos a explicar, vamos a imaginarnos que este bolsito es el corazón. ¿Ok? Ahora,
Cuando tenemos un corazón así, chiquillos, el corazón se divide en 4 partes. Vamos a ver cómo hago para quitar ese efecto de la cámara que se nos mueve para todo lado. Déjenme ver dónde es que es esto. Hijo de pucha. La verdad, no tengo la menor idea de cómo hago para quitar ese efecto de la cámara. Ok. Bueno, vamos a intentarlo así. Entonces, chiquillos, vean. Corazoncito, normalmente lo vamos a ir, nos voy a abrir un cuaderno para que se vea incluso mejor. Entonces, el corazón, chicos, normalmente lo vamos a contar como un rectángulo. Ok, normalmente él va a tener 4 cámaras. 2 arriba y 2 abajo. ¿De acuerdo? La sangre, chicos, anda obviamente por todo el cuerpo. La sangre entra al corazoncito y ella tiene que irse a 2 lugares principalmente. La sangre tiene que pasar en algún momento por los pulmones. Tiene que pasar por los pulmones a huevo para poderse llenar de oxígeno. Y después tiene que pasar por el resto del cuerpo para llevar ese oxígeno a todos los órganos. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Bueno, la sangre viene, digamos, desde la punta de mi dedo y viene a través de las venas. ¿Sí? Vamos a suponer que esa sangre ya viene sin oxígeno y viene por medio de las venas. ¿Sí? Viene y llega al corazoncito. Llega al lado derecho del corazón. Esto es importante. La sangre, una vez que fue a los órganos, a dejar nutrientes, a llevar oxígeno, a llevar todo lo que tiene que llevar, una vez que se devuelve, ella entra al lado derecho del corazón y entra a la primera cámara. Entonces ya yo les dije que el corazoncito se divide en 4 cámaras, 2 arriba y 2 abajo. ¿Cómo se llaman las de arriba? Atrios. ¿Cómo se llaman las de abajo? Ventrículos. Eso es todo. Y entonces, chiquillos, tenemos un atrio y un ventrículo que están del lado derecho y un atrio y un ventrículo que están del lado izquierdo. ¿De acuerdo? La sangre entonces entra y entra al lado derecho del corazón. Llega a la primera cámara, que es el atrio derecho, pasa a la segunda cámara, que es el ventrículo derecho, y de ahí se va a los pulmones. ¿A qué se va a los pulmones? A llenarse de oxígeno. De los pulmones se devuelve al corazón. Entra esta vez, y se va a dirigir al lado izquierdo del corazón. Pasa a la primera cámara, que sería el atrio izquierdo, pasa a la segunda cámara, que sería el ventrículo izquierdo, y de ahí se va a todos los órganos de nuevo, a llevar nutrientes, a llevar oxígeno, a llevar todo. ¿De acuerdo? Cuando un corazón late, o sea, cuando un corazón se contrae, eso ayuda a que la sangre se vaya por todo el cuerpo. El corazón hace 2 cosas: dilatación y contracción. O sea, el corazón se abre y se cierra. Cuando el corazón se dilata, es porque el corazón se llena de sangre. Cuando el corazón se contrae, es porque el corazón se hace pequeñito y esa sangre sale disparada y va a donde tiene que ir. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el corazón se llenan los 2 lados, derecho e izquierdo. Cuando se contrae,
se contraen los dos lados, derecho e izquierdo. Y la sangre se va dependiendo de por dónde haya entrado, ya sea a los pulmones o a los órganos. Esto se hace constantemente, entonces a usted nunca le hace falta sangre, la sangre siempre está fluyendo por todo su cuerpo. ¿De acuerdo? A grandes rasgos, así es como funciona el corazoncito y así es como funciona el sistema circulatorio. A mi parecer, esa es la forma más sencilla en la que lo puedo explicar. Ahora, si uno es muy meticuloso, si uno quiere saber un poquitito más de anatomía, dentro del corazón existen muchas partes diferentes y existen varias válvulas que van a dejar que la sangre pase y que no. Pero chiquillos, para efectos de asistente veterinario, con que ustedes sepan la diferencia entre las venas y arterias, que ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle, y que ustedes sepan que la sangre tiene que pasar por los pulmones y tiene que ir también a los órganos diana, es básicamente lo que necesita. ¿Ok? Vamos a seguir otra vez con la presentación. Ahorita les voy a presentar más dibujos para que todo esto les vaya quedando todavía más claro, porque yo sé que al inicio es un poco confuso, ¿está bien? Entonces no se me estresen. Vean este dibujito entonces que yo les puse. Cuando dice R, quiere decir lado derecho. R viene de right en inglés, que significa derecho. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes vean RA es atrio derecho, RV ventrículo derecho, LV ventrículo izquierdo, AO, bueno, ese sería la aorta, LA sería atrio izquierdo. ¿Ok? Ahora, vean que ese corazoncito lo pintaron la mitad azul y la mitad rojo. Entonces, la mitad azul quiere decir que la sangre viene del cuerpo, viene de la punta de los dedos, viene de los brazos, viene de las piernas, llega al corazón por el lado derecho, y por el mismo lado derecho se va a los pulmones a llenarse de oxígeno. La sangre de los pulmones se tiene que devolver al corazón, pero como ya viene oxigenada, entonces, chiquillos, ya se pinta de color rojo. Llega al lado izquierdo del corazoncito, el corazoncito se contrae y el lado izquierdo lo vuelve a mandar a las piernas, a los brazos, a los órganos y a donde se necesite. Por lo tanto, el lado derecho de un corazón siempre se va a representar de color azul para representar que ahí viene sangre sin oxígeno, y el lado izquierdo se va a representar de color rojo para representar que es sangre llena de oxígeno, o sea que ya pasó por los pulmones. En la imagen de la derecha, chiquillos, ustedes ven que se ejemplifica muy bien que la sangre tiene que pasar por dos grandes circuitos, el circuito pulmonar y el circuito sistémico. O sea, la sangre tiene que llenarse de oxígeno y tiene que después irse a todo el cuerpo a llevar oxígeno y nutrientes. Hablemos un poquito de la diferencia entre las venas y las arterias. En este cuadrito les puse varias características. A grandes rasgos yo les voy a decir unas. Por ejemplo, la primera y la más importante tal vez es la que mencionó el compañero. Las arterias normalmente van a llevar sangre rica en oxígeno, mientras que las venas van a traer sangre que no tiene oxígeno y que viene muy alta en dióxido de carbono. Las arterias, chiquillos, además, tienen una pared que es un poco más gruesa. Por lo tanto, las arterias van a tener un grosor mayor y van a ser un poquito más angostas, van a ser un poquito más pequeñas, una circunferencia más pequeña.
La vena va a ser un vaso sanguíneo un poquito más dilatado, un poquito más ancho. ¿Ok? No solo eso, sino que la pared de las venas tiene mucha permeabilidad. Aquí algo muy importante, chiquillos, que hay que tomar en cuenta es que también las arterias tienen sangre que van a ir a una presión muchísimo mayor que una vena. La sangre que va en las arterias va a una presión alta. ¿Por qué, chiquillos? Bueno, porque el corazón está bombeando la sangre, el corazón la bombea a través de las arterias, o sea, ella lleva pues una presión que le dio la bomba, ¿sí? También yo les estoy diciendo que es un vaso sanguíneo que es relativamente angosto, tiene una circunferencia pequeña y por lo tanto es un líquido que va pasando a una presión alta. En el caso de las venas no es así. Entonces, chicos, vamos de nuevo a la cámara. Cuando uno se corta y ustedes se cortan una vena, el sangrado que va a haber es pequeño normalmente y va a ser en forma de goteo. Entonces, ejemplo, si yo me corto las venas, me va a empezar a salir sangre, va a empezar a gotear y gotear y gotear y gotear y gotear y gotear. Si yo me corto, por ejemplo, con un cuchillo, porque estoy pelando una cebolla, me corto la piel, ahí lo que me corto son pequeños vasitos sanguíneos y algunas venas superficiales que hay. Entonces es un sangradito, pues que ahí va de manera lenta, no es la gran cosa. Y normalmente, si yo pongo presión, si yo hago un torniquete, si me pongo frío, normalmente ese sangrado va a detenerse. Cuando uno se corta una arteria, el sangrado es muy profuso. O sea, es un sangrado que es grande, es rápido. Y chiquillos, como lleva pulso, normalmente vemos un sangrado que es como el de las películas, que sale un chorrito de sangre, para, otro chorrito de sangre, para, otro chorrito de sangre, para, y así se va. Entonces, en las películas, no sé si lo han notado, pero cuando le disparan, por ejemplo, a alguien, sale la sangre y sale a chorros. Mientras que, por ejemplo, cuando se cortan, pues usted lo que ve es nada más como que hay un derramamiento de sangre, ¿verdad? Como que drena, como que cae, como que resbala la sangre. Y eso es completamente verdad. Hay mucha diferencia entre cortarse una arteria y una vena. Normalmente los sangrados venosos, chiquillos, nosotros los vamos a poder detener haciendo presión casi siempre. Mientras que un sangrado arterial, no. ¿Por qué? Bueno, porque la sangre arterial no permite que se formen coágulos. ¿Por qué no, chicos? Porque cuando una vena se rompe y empieza a sangrar, como no hay mucha presión, ahí se empiezan a conformar las plaquetas, ¿verdad? Se hacen una pelotita y se forma un coágulo. Pero cuando es una arteria y ya lleva pulso, ese coagulito se empieza a formar y lo mandan por allá. Entonces, con sangrados arteriales cuesta mucho detenerlos. Cuando hay un sangrado arterial, casi siempre tenemos que cauterizar, tenemos que colocar una sutura, tenemos que ligar o tenemos que hacerle algo a esa arteria porque si no, no se va a parar el sangrado. Tanto es así, chiquillos, que cuando uno está en cirugía, por ejemplo, uno va a hacer una castración. Entonces, yo empiezo a cortar la piel, ahí van a sangrar algunas venitas normales que están en la pielcita. Con eso no hay ningún problema. Paran de sangrar después de unos minutos. Y yo sigo cortando. Si de casualidad me equivoco y corto alguna vena, pues ahí me puedo quedar haciéndole presión y muchas veces el sangrado se va a detener. Cuando ustedes escuchen historias como que es que se murió una perrita desangrada en cirugía o algo así, normalmente es porque el cirujano corta por error alguna arteria.
y se empieza a hacer un sangrado rápido, se pierde mucha sangre en un periodo corto de tiempo y el animal sí se puede morir, especialmente si usted no logra detener ese sangrado. ¿Por qué les cuento esto? Porque me interesa muchísimo que ustedes sepan la diferencia entre un sangrado venoso y un sangrado arterial, entonces, y las consecuencias que tiene. Ahora, profe, qué raro, porque yo nunca me he cortado una arteria, ¿sí? Es difícil cortarse una arteria porque vieron que las arterias, chiquillos, casi siempre van profundo en el tejido. Si ustedes se cortan, por ejemplo, con un vidrio, con una taza, los muerde un perro así, casi siempre lo que van a sangrar son venas, que las venas andan un poco más superficiales. Si ustedes se ven las manos y ustedes se ven unos tubitos de color verde, esos son venas. Las venas normalmente las vemos debajo de la piel. Esta venita que pasa por acá, que utilizan para sacar sangre, es una vena, ¿verdad? A usted no le sacan sangre de una arteria. ¿Por qué no? Porque son muy difíciles de encontrar, son difíciles de ver a simple vista. Eh, entonces, chiquillos, cuando ustedes se cortan con una arteria, es porque normalmente se hicieron un corte muy profundo, un balazo, le cortaron la mano, pero totalmente, heridas feas. Entonces es una situación que ya de por sí muy probablemente es complicada, ¿verdad? Pero el sangrado complica todavía más las cosas. Por eso es que haciendo cirugías ya en abdomen así, que hay arterias, bueno, pues usted se puede jalar alguna torta. Entonces es muy importante saber lo que uno está haciendo. Las venas sí uno se las corta un poquito más sencillo o las punza o demás, pero como les digo, normalmente el sangrado es relativamente fácil de detener. Si la vena es muy grande, por ejemplo las yugulares, que son estas venas grandes que pasan aquí por el cuello, si esas sufren un accidente, bueno, pues sí cuesta muchísimo más detener el sangrado. A veces no se puede, pero porque ya son venas muy grandes, son venas principales. Pero normalmente las venas periféricas, las que tenemos en los brazos, en las manos, si se llegan a cortar, podemos detener el sangrado, en el peor de los casos, con un torniquete. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, vamos de nuevo con la presentación. Hablemos un poquito de la sangre. En la sangre, chiquillos, tenemos dos componentes. Tenemos un componente celular y tenemos un componente líquido. Entonces, en la sangre, en ese líquido rojo que sale cuando ustedes se cortan, tenemos algunas células y tenemos, por supuesto, líquido. Dentro de las células tenemos células rojas y tenemos células blancas. Cuando hablamos de células rojas, chiquillos, principalmente estamos hablando de eritrocitos. Los eritrocitos son los glóbulos rojos. Son los encargados de llevar oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. Las células blancas son las células que ustedes los van a defender cuando haya alguna infección, por ejemplo. En las células blancas tenemos diferentes tipos. Ahí yo les puse algunos. Vean que tenemos monocitos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, macrófagos. Esas células tienen algunas funciones particulares. Cuando uno hace un examen de sangre, chiquillos, por ejemplo, un hemograma es un conteo de células rojas y de células blancas. O sea, cuando yo saco sangre a un perrito y la meto en una máquina para hacer un hemograma, la máquina lo que está haciendo es contar cuántas células de esas que ustedes tienen en la pantalla tiene el perrito. Si tiene pocas células rojas, o sea, si tiene pocos eritrocitos, uno dice, mira, el perrito tiene anemia. Dependiendo de las células blancas que salgan alteradas, usted puede saber qué tipo de problema tiene. Ejemplo, normalmente los neutrófilos se van a afectar cuando hay infecciones bacterianas.
Los linfocitos se van a afectar cuando hayan enfermedades virales. Los eosinófilos cuando hay alergias o parásitos. Entonces, cuando uno hace un hemograma, yo le hago un examen de sangre a su perrito, leo los resultados y veo que los neutrófilos están muy elevados, o sea, hay muchos neutrófilos en esa muestra de sangre, yo sé que probablemente hay una infección bacteriana. ¿Ven? Entonces, esa es la utilidad de los exámenes de sangre, ver qué tipo de células tiene mi animal y dependiendo de las células que salgan alteradas, yo sé qué tipo de enfermedad tiene. En la parte líquida de la sangre, chiquillos, nosotros le vamos a llamar plasma. Plasma. En esa parte, principalmente, lo que vamos a encontrar son algunas proteínas que son importantes para la composición de la sangre. De momento, lo único que me interesa que sepan es que la sangre como tal tiene células y tiene una parte líquida. Y dentro de las células tenemos células rojas y células blancas. Las células rojas son los eritrocitos y las células blancas son las que nos defienden contra cualquier tipo de infección. Y que los hemogramas, o sea, los exámenes de sangre, lo que hacen es un conteo de esas células. Y esos conteos le permiten al doctor diagnosticar qué enfermedad tiene el animalito. Esto que ustedes están viendo en pantalla es un hemograma típico. Se ve un poquillo confuso porque vienen muchas palabras, vienen unas líneas raras y vienen muchos números. En el lado izquierdo de la imagen viene el nombre de las células. Por ejemplo, hematocrito, neutrófilos, linfocitos y demás. En la columna de la derecha viene cuántas tiene. En la columna de la derecha viene el rango normal y después viene un dibujito para ejemplificarlo. Entonces, ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vean el primer número. Dice RBC. RBC significa en inglés células rojas. ¿De acuerdo? Entonces, en este examen dice que el perrito se sacó 6.04 y que lo normal es entre 6.5 y 12.2. Por lo tanto, está un poquito más bajo de lo normal. ¿Ven? Eso es toda la ciencia de un hemograma. Si ustedes entienden la imagen anterior, esta de acá, los diferentes tipos de células que existen en el cuerpo y que un hemograma lo que hace es contarlas, uno ya entiende la importancia de un hemograma. ¿Okay? Los hemogramas, chiquillos, no son solo una hoja de papel, lamentablemente, sino que normalmente yo necesito saber la historia del paciente, tengo que tener el paciente frente a mis ojos para poderlo revisar y necesito también ese papelito para saber qué diablos tiene ese animal. Los hemogramas son muy útiles, especialmente en perritos y en gatitos, porque nuestros pacientes no hablan. No es como uno que va al doctor y dice, Doc, es que me duele la rodilla cuando yo hago una sentadilla, o Doc, es que me duele la panza, o tengo ganas de vomitar. No, ellos no dicen nada. Entonces, a veces, chiquillos, uno pues los revisa, no tiene nada muy claro, ¿verdad? El animalito no se queja, no se ve mal. Entonces necesitamos hacer algún tipo de examen. Y el hemograma es uno de esos exámenes que es barato, casi en todas las veterinarias se puede hacer. Está muy rápido los resultados y nos da muchísima información. Existe otro tipo de examen que se llama químicas sanguíneas, que también se hace a partir de la sangre de los animales. Las químicas sanguíneas lo que hacen es evaluar diferentes órganos.
Por ejemplo, evalúa cómo está el hígado, cómo está el riñón, cómo está el páncreas. Eso, chiquillos, lo hace porque esos órganos liberan diferentes enzimas en la sangre. Enzimas que yo puedo medir. Y a partir de esos resultados, yo sé si los órganos están bien o están alterados. Y empiezo a tomar decisiones para mi paciente. Dentro de las cosas que es muy importante que ustedes sepan como asistentes veterinarios es esta cuestión de los tubos. Los asistentes muchas veces se encargan de tomar las muestras de sangre. Entonces, por ejemplo, yo le digo a mis asistentes, vaya y me le tomo una muestrita a ese perrito que acaba de llegar. Entonces ellos van y toman una muestra. Para tomar una muestra, chiquillos, ustedes pueden tomarla de la vena que les dé la gana. Normalmente en los perritos se va a utilizar alguna vena que sea fácil de ver en las manitas o en las patitas. ¿Cuál de todas? La que ustedes quieran. Hay muchas. Hay muchas. Yo literal le digo a mis asistentes, la que usted pueda ver fácilmente, esa escójala y me la sangras. Cuando son animales muy pequeños, muchas veces se va a utilizar la yugular, porque a veces las venas son tan diminutas que cuesta sacar una muestra grande. Entonces se puede utilizar el cuello para sangrar la yugular y sacar una muestra de sangre más fácil. Cuando vamos a sacar una muestra de sangre, chiquillos, hay que tomar varias cosas en cuenta. Entre ellas, la aguja. Entonces, la aguja de la jeringa, chiquillos, la queremos grandecita dentro de lo posible, pero no puede ser muy grande porque a veces vamos a reventar la venita. Entonces, esto va a venir muchísimo con la práctica. Qué tipo de aguja ustedes escojan, pero así en términos sencillos es la más grande que se puede utilizar sin dañar o lastimar al paciente. La gran mayoría de veces lo que vamos a usar es una aguja calibre 21, que es la aguja que traen ya las jeringas como por default. Ahora, cuando ustedes extraen la sangre se puede poner en diferentes tubos de colecta. Eso que ustedes tienen en la imagen son tubos para muestras de sangre. Y vean que tienen tapas de diferentes colores. Hay tapa morada, tapa verde, tapa azul y tapa roja. El color de la tapa te va a indicar qué tipo de anticoagulante tiene el tubo. ¿Qué es esa vara? Bueno, eso es, chiquillos, que si ustedes sacan una muestra de sangre y ustedes la dejan en una jeringa, esa sangre después de unos segundos se va a formar un coágulo. ¿De acuerdo? Y ya no nos va a servir. Por lo tanto, uno saca la muestra y de una vez la pone en alguno de estos tubos. En humanos, chiquillos, a nosotros casi siempre nos sacan sangre con Vacutainer. Entonces, normalmente, cuando usted va a un laboratorio clínico, a usted le van a poner un torniquete, te van a poner una agujita que viene dentro de un tubito de plástico y de una vez te van a poner los tubos que ellos necesitan. En veterinaria es muy normal que saquemos la sangre primero con una jeringa y después depositemos esa sangre en alguno de los tubos que necesitemos. ¿Por qué? No sé. Si ustedes quieren sangrar con Vacutainer, lo pueden hacer. Ahora, ¿qué significa cada tubo y para qué se utiliza? El tubo con tapa morada significa que trae un anticoagulante que se llama EDTA, las siglas EDTA. Normalmente el tubo con color morado lo vamos a utilizar para hacer hemogramas. ¿Para qué? Para hacer hemogramas, el morado. El tubo de color verde y el tubo de color rojo se utilizan para hacer químicas sanguíneas. Dependiendo de la máquina que ustedes tengan, se va a utilizar el verde o el rojo.
Si se hace algo que se llaman químicas secas, eso va a depender un poco de la máquina que tengamos, se van a hacer con el tubo verde. Si no, se van a hacer con el tubo de color rojo. El rojo no trae ningún anticoagulante, o sea, la sangre se va a hacer un coagulito. El verde trae un anticoagulante que se llama heparina. Heparina. ¿Ustedes qué es lo que hacen? Bueno, le preguntan al doc, ¿en tubito verde o rojo? O llaman al laboratorio donde lo van a mandar y dicen, ¿en qué tubito se los mando? ¿Se los mando en verde o en rojo? Y ellos les van a decir. El tubito azul es muy específico, casi siempre se utiliza para hacer algo que se llama tiempos de coagulación. Y lo que trae es algo que se llama citrato de sodio. Ese tubito azul, chiquillos, se utiliza cuando uno, por ejemplo, quiere ver qué tan rápido coagula la sangre. Eso se llama tiempos de coagulación. Eso es importante verlo porque a veces hay enfermedades que afectan los tiempos de coagulación o problemas genéticos o medicamentos o así. Es una prueba que no es tan común, entonces posiblemente los tubos que ustedes utilicen más vayan a ser el morado, el verde y el rojo. Ahora, vamos a responder unas preguntas que veo por acá. Dice, profe, una pregunta. El caso de que un perro o un gatito tenga una masa, ¿es posible saber si es maligna o no? Entonces, esa es una muy, muy bonita pregunta, muy buena. Vean, chiquillos. Hablemos un poquito de esta cuestión de los tumores y más o menos cómo es que los podemos diagnosticar. Entonces, vamos a irnos con lo más básico. Esta es una pregunta muy buena, aprovechémosla. Hay, chiquillos, en veterinaria básicamente dos escenarios con los tumores. El escenario uno es que usted sepa que su perrito tiene una pelotita, una masa, algo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, llegan a la veterinaria y dicen, doc, es que mi perrito tiene algo, tiene una pelotita, ¿verdad? Y entonces a usted le ve la pelotita saliéndole por aquí, ¿de acuerdo? Entonces es muy obvio que, ¿verdad? Hay una pelotita. Hay veces en las que nada más llegan y te dicen, doc, es que mi perrito no quiere comer, tiene 15 días de no comer. Entonces usted empieza a revisar y no le encuentra nada. Nada muy obvio, ¿verdad? Entonces, vámonos con esos dos escenarios. Eh, los tumores, la gran mayoría, causan inflamación. La gran mayoría. Hay unos que no, pero la gran mayoría causan inflamación, especialmente si son malignos. Entonces, si usted hace un examencito de sangre, te van a salir los glóbulos blancos arriba por la inflamación. Porque todo lo que causa inflamación hace que los glóbulos blancos suban, que las células blancas suban. Entonces, en el hemograma, a lo mucho lo que vas a ver es que los glóbulos blancos están muy elevados, pero esa es toda la información que te va a dar. ¿De acuerdo? Vamos a quedar con la duda de si es bueno, de si es malo, de si va a volver, de si mi perrito se va a morir o no. Ahora, si yo no sé qué es lo que el perro tiene, nada más lo veo triste, nada más no quiere comer, y le hago un examen de sangre y me salen los glóbulos blancos muy arriba, parte de lo que yo tengo que empezar a ver es si no será que tiene un tumor en algún lado. Entonces ya uno empieza que a buscar con el ultrasonido, que a tomar placas para ver si le veo alguna masa o tumor. Ahora, profe, entonces, ¿cómo rayos yo sé si un tumor es bueno, es malo o qué tan malo es? Bueno, para eso, chiquillos, se hace algo que se llama una biopsia. Eso, chiquillos, es lo siguiente. Digamos que, volvemos a este ejemplo, digamos que yo soy un perrito y tengo esta pelota por acá en el cuello, que ando así. Entonces usted me lleva al veterinario, el veterinario ve la pelotita y toma una biopsia. Tomar una biopsia es tomar una muestra. Entonces, por ejemplo, yo corto un pedacito del tumor, en este caso digamos que va a ser la tapa del desodorante, y esta tapita
la mando a un laboratorio, a un patólogo. El patólogo va a agarrar esto, le va a hacer unos cortecitos y se va a sentar en el microscopio a verlos. Dependiendo del tipo de células que el doctor vea, te va a decir si ese tumor es maligno, benigno. Si es maligno, bueno, qué tan malo es, qué tipo es. Ahí entonces usted va a saber si hace metástasis, si no hace metástasis, si el perrito va a vivir un mes o va a vivir 10 años, si hay que quitarlo, si no hay que quitarlo. El patólogo es el que te va a decir esta información. Fuera de eso, no hay ninguna manera en la que ustedes puedan saber si un tumor es bueno o malo y si es malo, qué tan malo es. Lo que se hace es una biopsia. Existe una prueba que se llama una citología. Una citología, chiquillos, es básicamente que usted agarra, ya sea que con una jeringa usted aspire, o sea, mete la jeringa y chupas, o a veces es tan sencillo como que usted agarra un aplicadorcito y lo pone contra la masita, contra el tumor. Y eso lo pones en una laminita y lo ves en el microscopio. Es como una biopsia, pero un poco más simple. La citología no es un examen tan exacto. Te deja ver solo algunas células, te deja tener como una ideita, ¿verdad? Pero la biopsia sí, porque ahí como ya hay tejido, el patólogo puede ver un poquito más allá y te va a decir a ciencia cierta qué es lo que tiene. ¿Por qué no siempre se hacen biopsias? Bueno, principalmente por el costo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si usted tiene un tumorcito o el perrito tiene un tumorcito, vamos a ver, yo llego así a la clínica, tengo una pelota aquí, y yo le digo, bueno, Doc, ¿usted cree que esto sea malo o bueno? Y yo le digo, no sé, tengo que hacerle una biopsia. Doc, ¿y cuánto cuesta hacerle la biopsia? Bueno, te voy a cobrar la consulta, te voy a cobrar la anestesia, te voy a cobrar la cirugía para quitar el pedacito, la sutura que tengo que poner, los medicamentos para el dolor y el antibiótico, y te tengo que cobrar el examen que me va a cobrar el patólogo, ¿verdad? Entonces, eh, sale cara la broma. Por ejemplo, una biopsia, chiquillos, a mí me cobran 55,000 colones solo para hacerla. O sea, solo el patólogo me va a cobrar 55,000 colones para decirme qué es. Y a eso yo le sumo la anestesia, la consulta, la toma de muestra. Entonces, digamos que al cliente yo le cobro entre 100 a 150 por biopsia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacen muchos veterinarios y muchas personas para ahorrarse un costo es que normalmente ven una pelotita y dicen, Doc, quitémosla, quitémosla. Entonces usted quita todo el tumor y le reza a Diosito que no vuelva a aparecer. Eso es lo que se hace en la mayoría de casos. Por simplicidad, por costos, por rapidez. Si vuelve a salir, normalmente el veterinario le va a decir, ah, mira, probablemente es maligno y va a seguir saliendo. Y ya me preocupa un poco también que haga metástasis, ¿verdad? O si no sale y ya no vuelve a aparecer, entonces el veterinario te va a decir, bueno, muy probablemente no era tan malo y lo quitamos completamente. Obviamente eso no es lo ideal, o sea, lo ideal es hacer biopsias, pero chiquillos, yo les cuento la realidad, o sea, lo que normalmente se hace es eso. Si un animalito tiene una pelotita o una masa rara, normalmente se va a intentar quitar rápidamente. ¿Okay? Consejos o tips. Eh, vean, normalmente el tumor que es malo, normalmente, ¿verdad? Esto es, chiquillos, esto es muy generalizado, pero normalmente el tumor que es malo tiende a ulcerarse. O sea, no vas a ver solo como una pelota, sino que la pelota va a perder el pelito, va a perder la piel y casi siempre se va a hacer una úlcera. Si sangra, si tiene un color fuera de lo normal, por ejemplo, se me hizo una pelota, pero es una pelota de color negra, o morada, o roja, o rosada, no el color de mi piel, normalmente esos son signos de que son malos. Si se siente caliente, malo.
Si el perro le duele, malo. También hay ubicaciones en las que de fijo, casi de fijo, son malos. Por ejemplo, si le sale una pelotita en las mamas, malo. En las tetillas, malo. Y hay otros tumorcitos que ya uno más o menos se lo sabe y usted sabe que muy probablemente no sean nada. Por ejemplo, hay unos tumorcitos que se sienten muy suavecitos, que al perrito no le duele, que casi no crecen, que la piel sigue con pelo y todo, y uno dice, es una pelotita de grasa. Se llaman lipomas. Y normalmente, chiquillos, uno la pega, porque ya uno como que se aprende cómo se sienten y todo lo demás, entonces uno sabe que es una pelotita de grasa y uno le dice al cliente, déjalo así. Vigílelo nada más que no crezca mucho y lo dejamos así. De nuevo, no es lo ideal, pero es lo que pasa. Pero digamos, como en un examen de sangre Profe, que nos diga, ¿tiene cáncer o no? No. Dígame. profe, una pregunta. A la hora de que también, digamos, qué sé yo, la pelotita, digamos, se siente, por ejemplo, dura. Usted no la siente tal vez que esté fija. O sea, es como movible, digámoslo así. En el caso de que se retire, a la hora de que uno retire esa masa, se podría apreciar, digamos, a simple vista si es maligna o no. O simplemente se va a ver así como, no sé, es que uno a veces, digamos, a mí me ha tocado de que uno, pues leyendo, ya investigando y así, ve como cierto tipo de casos y cierto tipo de tumores, y por lo general, pues parecen, sí, como un pedazo de carne, digámoslo así, como una esfera de carne o algo así, digámoslo así. Pero, digamos, hay casos en los que dicen cáncer y claramente en el momento que, digamos, se ve la pelota, digámoslo como así, sí se ve medio extraño, digámoslo así. Es posible que en la mayoría de casos se pueda detectar en el momento que usted lo raja si es maligno o no siempre. Vea, mi respuesta de amigos, como ustedes, para ustedes, esta respuesta es para ustedes. Es sí, uno se la huele de fijo. O sea, usted abre la piel y cuando usted ve debajo de la piel, uno ve que son células completamente diferentes a lo normal, que son cosas que no deberían estar ahí. A veces ves una maraña de vasos sanguíneos alrededor, a veces los tumores incluso pueden botar líquido. Eh, yo creo que sí, uno sabe que de verdad es algo malo y que no debería estar ahí. Por otro lado, a veces usted abre, ¿verdad? Abre la pielcita, va a buscar esa pelotilla y usted dice, no, hombre, esto era una pelotilla de grasa, ¿para qué lo abrí? ¿Verdad? Entonces yo creo que aunque no sepas específicamente qué tipo de tumor es, yo creo que usted sí tiene una idea de si era algo malo o algo bueno. Ahora, el problema más grande es que normalmente necesitamos saber con exactitud qué tumor es, con nombre y apellidos, principalmente para darle información al dueño. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, digamos que eh, Luisito, digamos que Luisito me lleva el perrito de él a mí. Y entonces Luis llega y me dice, Felo, vieras que estoy ahuevado porque a mi perrita le salió una pelotilla aquí, quítesela. ¿Está bien? Entonces ya, bueno, yo se la quito, pum, la echo en la basura, salgo de cirugía y le digo, Luisito, listo, ya se la quité. Pero entonces Luis empieza con la preguntadera y empieza, Felo, ¿y le va a volver a salir? No sé. ¿Y usted cree que se muera en un año o en 10 años? No sé. ¿Y usted cree que le vaya a aparecer en otro lado? No sé. ¿Y usted cree que ya tenga metástasis en otro órgano? No sé. Entonces, esa es la cagada, chiquillos, cuando uno hace como a ciegas, ¿verdad? Como nada más quita lo que veo y listo. Entonces, yo siempre le explico al cliente, yo le digo, vea, yo lo puedo hacer de la forma sencilla, pero no me pregunté si le va a volver a salir. No se enoje conmigo si cerramos y en un mes el perro tiene 100 pelotas alrededor, porque pueden pasar porque no sabemos información. No me pida tampoco quimioterapia, porque no sé qué tipo de tumores, entonces no sé si se puede tratar o no. Entonces, chicos, muchas veces yo recomiendo la biopsia.
Yo me siento con el cliente y le digo la verdad, le digo, vea, si usted tiene la plata, hágale la biopsia, porque así vamos a salir de dudas, vamos a saber cuánto va a vivir el perro, vamos a saber qué tratamiento hay que hacerle, vamos a saber todo. Si usted no tiene la plata, pues ni modo. Le rezamos a Diosito que eso no vuelva a salir y es lo que podemos hacer. Pero eso es lo más fácil, decirle al cliente la verdad. Pero no, chiquillos, como a simple vista, saber qué tipo de tumores, sinceramente no. Ahora bien, ¿alguna pregunta, chiquillos, adicional con sistema digestivo, algo así? Algo que, perdón, sistema digestivo, sistema circulatorio, algo que no les haya quedado claro. Ok. Profe, una Profe, tal vez pregunta. digamos, como... Eh, dígame No, primero Katica y No, después el adelante, compañero. compañera, adelante, adelante, compañera. ok, gracias. Es que al principio de todo, se habló sobre, ¿cómo se llama? La aorta. ¿Qué decía que a partir del 24, del 2024, se había especificado que era un órgano más, ¿verdad? O sea, no es como decir una arteria, sino que era un órgano más del corazón. Entonces eso me llamó la atención. Sí, sí, sí. Ese videillo, chiquillos, era más que todo como para que ustedes vean la complejidad de realmente la anatomía, como una introducción. Eh, no se tomen como tan en serio lo que dicen. Como para sumarle ahí un poquitito, la aorta es el principal vaso sanguíneo que sale de la base del corazón y lo que hace es llevar la sangre a todo el cuerpo. Obviamente la aorta, digamos, es un vaso sanguíneo muy grande, se divide en diferentes arterias. ¿Okay? Entonces se va dividiendo en diferentes arterias más pequeñitas y se van distribuyendo a lo largo del cuerpo. Es una arteria tan grande y tiene una ubicación tan importante que, bueno, la toman como parte de un órgano, eh, pero hasta ahí. Eso es como lo importante que tienen que saber. ¿Vamos? Es una arteria muy grandota que tenemos cerca del corazón. Y el compañero, Profe, tal vez digamos como para cerrar, cuidados y qué, digamos, cuidados del sistema circulatorio y digamos, qué tipo de medicaciones como tal, digamos, pueden llegar a causarnos problemas con este sistema. buenísima pregunta, buenísima pregunta. Entonces, chiquillos, vean. Hablemos un poquito de enfermedades primero. Vean. Perro y gato, porque no vamos a hablar de chancho, vaca, caballo, porque, chiquillos, vaca y cerdo viven muy poquito normalmente. Entonces, sinceramente, ellos no se llegan a enfermar del sistema circulatorio, porque lo mandas a matadero y se murieron antes de que usted pudiera darse cuenta que se iban a infartar o algo así. ¿Vale? Entonces, ellos los vamos a ignorar. El caballo es normalmente un animal que se utiliza para trabajo, o sea, es un animal que hace mucho ejercicio, se mantiene muy sano realmente, y su alimentación básicamente va a ser heno, forraje, pasto. Entonces, del sistema circulatorio no se va a morir. Se va a morir de dolor de patas, se va a morir de cólicos, se va a morir de otras cosas, pero el sistema circulatorio no. Hablemos de perros y gatos. Entonces, normalmente en animales jóvenes ustedes no van a tener mucho de qué preocuparse. Principalmente los problemas del sistema circulatorio, las enfermedades, van a pasar en animales viejos. En perros y en gatos, lo que pasa, chiquillos, son básicamente dos enfermedades principales. Hay una enfermedad eh, que es muy común que tenemos en perros pequeños. Hay otra enfermedad que es muy común en perros grandes y hay otra enfermedad que es más común en gatitos. Entonces, en realidad son tres enfermedades. Vamos a explicar las tres por encima
hablamos de tratamientos y ya después hablamos de cuidaditos. Entonces recuerden esto muy bien. Perros pequeños de raza. Curiosamente, los aguates casi nunca se enferman del corazón. Entonces, perros pequeños de raza. Hablemos de pincher, hablemos de chihuahuas, shih tzus, pomeranians, todo lo que pese menos de 10 kilos. Esos bichillos chiquitillos. Esos animales viejitos, después de los 10 años, es muy probable que se les joda el corazoncito. ¿Por qué se les jode? Bueno, por genética. O sea, ellos ya vienen mal de fábrica. ¿Cuál es la enfermedad que ellos traen? Bueno, hay una valvulita que está en el lado izquierdo del corazón, se llama válvula mitral, que se les jode. Se les jode. Entonces, para compensar, el lado izquierdo del corazón se hace más grande de lo normal, para compensar esa válvula que no está sirviendo muy bien. Y como el lado izquierdo del corazón se les agranda, les comprime la tráquea y les comprime los pulmones. Cuando ustedes vean un perrito chiquitito, viejito, toser, o sea, ese chihuahua que está en la casa, que tiene 12 años, que pasa haciendo casi siempre es porque tiene el corazón más grande de lo normal. Eso es como el primer síntoma más visible, ¿verdad? Los problemas del corazón todos son progresivos, o sea, empieza mal y se va poniendo peor. Entonces, el perrito pues va progresando, después le cuesta respirar, se llena de líquido la pancita, se le llena de líquido los pulmones y se termina muriendo, ¿verdad? Pero normalmente, chiquillos, empiezan con una tos de perro, una tos seca. Casi siempre, como les digo, va a pasar en perros pequeños de raza. Esa es una de las enfermedades. La segunda enfermedad pasa en perros grandes, Dobermans, labradores, los mismos pastores, en galgos, en dálmatas, en perros como de más de 30 kilos. Esos perros, chiquillos, sufren de una enfermedad que se llama cardiomiopatía dilatada. ¿Qué es esa vara? Bueno, que el corazón más bien se les hace muy grande, se les dilata mucho. Al dilatarse tanto, él ya no se puede contraer. Imagínense, recuerden que el corazón, chiquillos, tiene que contraerse. A ver, tiene que hacer esto. Si el corazón se dilata mucho, se hace así, se infla, él ya después no puede recoger. No le da. Se deformó demasiado. Si el corazón no se contrae, no se puede mandar sangre a todo lado. Tampoco tiene la presión adecuada. Entonces, chiquillos, tenemos labradores que apenas pueden caminar, Dobermans que si empiezan a correr mucho se agitan y hacen como que se ahogan, animales muy débiles que no quieren comer y así, eso se llama cardiomiopatía dilatada. Pasan animales muy pesados, muy grandes y de nuevo pasa por genética, o sea, porque sí, nacen así. Ahora, profe, pero yo tengo un labrador y está pura vida. Sí. O sea, no le pasa a todos, les pasa a algunos. Y finalmente está el caso de los gatos. Los gatos sufren algo que se llama una hipertrofia concéntrica del corazón. ¿Qué es esa vara? Esa vara, chiquillos, es que el corazoncito normalmente debe ser así como una manzanita y el de ellos empieza a crecer, se hace musculoso, pero se hace musculoso hacia adentro. Por eso se llama concéntrico. Entonces, las cámaras, o sea, el espacio en donde se llena de sangre el corazón, en lugar de ser así, se hace chiquitito, chiquitito, chiquitito. Entonces, ellos, el corazón no se puede llenar de sangre y no se puede contraer adecuadamente. No es tan común que les pase. Los gatillos, cuesta ver un gatito con ese tipo de problemas, pero dentro de los problemas cardíacos ese es el más común. ¿Está bien? Ahora, como les digo, normalmente el origen de estas enfermedades es genético.
Entonces no hay ninguna manera como de prevenirlo. Pero sí es importante, chiquillos, tratarlas. Y todas en la actualidad la podemos tratar. Algunas que se tratan con cirugía, se les puede poner marcapasos, algunas veces reparamos válvulas y demás, o con medicamentos, con pastillas. ¿De acuerdo? Ahora, el compañero preguntó algo muy importante. ¿Qué cosas podría dañar el sistema circulatorio? Entonces es muy curioso, pero es exactamente igual que en humanos. El problema más grande, obesidad. Entonces, animales obesos predisponen a problemas del corazón. Entonces, ese bulldog que está muy gordito, ese pug que está muy gordito, son animales que pueden sufrir del corazoncito. Aparte de eso, animales sedentarios, por ejemplo, ese chihuahuita que pasa encerrado en el apartamento, que nunca lo llevan a correr, que no sabe lo que es jugar, ese chihuahuita sedentario puede tener problemitas del corazón. Y finalmente, algunas comidas. Aquí vamos a hacer un paréntesis. En el caso de los perros, casi siempre lo que pasa es que les dan comida casera que tenga mucha sal o que tenga demasiados carbohidratos. Por ejemplo, ese perrito que le doy pinto, que le doy arrocito, que le doy pan, que le doy tortillas y demás. Esos carbohidratos, chiquillos, lo que hacen es, igual que en humanos, hacer placa en las arterias, las bloquea y entonces empezamos a tener los mismos problemas de humanos, arteriosclerosis y todo ese tipo de cosas. En el caso de, pucha, ¿cuál era la otra que les iba a mencionar? Se me fue. Les dije, con la comida, ya, en el caso de los gatos, chiquillos, hay un problema que es muy particular. Los gatos son carnívoros, a huevo. Los gatos necesitan un aminoácido que se llama taurina. Entonces, de vez en cuando, chiquillos, aparece alguien que dice que quiere tener un gato vegetariano. Entonces, no le da alimento, lo que le da son de comida casera, pero no le da carne y así. Y es un gatito que le hace falta taurina, el corazón se le deforma y se muere. Entonces, los gatos a huevo tienen que comer carne, si no se mueren. Se infartan, para hacerlo así en términos muy sencillos. Una vez me pasó con una gringa que era vegana, ella tenía un gato, me llevó el gato, el gatito sumamente desnutrido, con un problema en el corazoncito horrible, corazón sumamente deformado, y no pasó nada, tuvimos que ponerlo a dormir, y era simplemente por una mala alimentación. Entonces sí, los problemas del corazoncito van muchas veces relacionados a la alimentación. Mientras ustedes leen alimento de perro, alimento de gato a su mascota, ojalá de una marca más o menos, con eso se la juegan. Ya los problemas que le van a dar van a ser genéticos. Medicamentos que se puedan jalar una torta. Hoy justamente me pasó que llegó un señor muy asustado porque me dijo, Doc, es que en lugar de darle la pastilla que usted le mandó a mi perro, le di la pastilla de la presión mía. No pasa nada, normalmente no pasa nada. Chiquillos, los medicamentos, por ejemplo, que te van a subir la presión, que te van a bajar la presión, normalmente ellos, por una dosis, no van a causar la gran cosa. Y curiosamente, en animales, las dosis son muchísimo más altas que en humanos. Entonces, si un perrito se toma mi pastilla para la presión, no va a pasar nada. Otra cosa importante, ¿saben lo que es el gusano del corazón? El gusano del corazón, chiquillos, es un parásito. Normalmente lo va a transmitir a algunos mosquitos. Este particular mosquito casi siempre va a vivir cerca de las playas de Costa Rica. Entonces, por ahí en Jacó, en Limón, por allá en Guanacaste, por ahí es donde vamos a encontrar este mosquito. El mosquito transmite el parásito del gusano del corazón. El gusano del corazón es un gusanito que cuando el mosquito pica, él se va por la sangre, se va por los tejidos y en algún momento llega al corazón.
Cuando llega al corazón, chiquillos, él se mete en una de las cámaras y se empieza a hacer grande hasta que alcanza su tamaño adulto y entonces ahí se empiezan a acumular. Cuando ya tenés muchos gusanos del corazón, obviamente empezás a tener problemas, ¿verdad? Problemas de circulación, problemas de presión, tenés un perrito que empieza a toser, que le cuesta hacer ejercicio y demás. Para eso es que se utiliza la Heartgard, ¿verdad? La Heartgard es un medicamento como la NexGard, pero que previene gusano del corazón. Entonces, si usted vive cerca de la playa, es bueno que usted le dé esos medicamentos a su perro o a su gato para evitar que se infecten con ese parásito. Esas yo creo que son como las enfermedades más comunes del corazoncito y los cuidados. En cuanto a medicamentos, chiquillos, una vez que un perrito está enfermo, son un poco complicados, pero se les voy a explicar 3 medicamentos que utilizamos mucho. Nosotros utilizamos mucho el Pimovendán. El Pimovendán es un medicamento que lo que hace es que el corazón se contraiga más fuerte y más eficiente. Normalmente lo vamos a utilizar cuando tenemos, por ejemplo, problemas en las válvulas. Hay otro que se llama, bueno, cualquier vasodilatador, por ejemplo, enalapril, igual que en humanos. Entonces, animales que tengan presiones arteriales muy altas o que el corazón no se pueda contraer muy bien, le ponemos un vasodilatador. Benacepril, enalapril son los más comunes. Y finalmente la furosemida. La furosemida es un diurético. Hace que el animal orine más, pero parte de lo que hace, chiquillos, es tener menos volumen sanguíneo circulante. Entonces, si su corazón está chueco, uno normalmente le da furosemida a un humano o a un perrito para que no haya tanta sangre circulante, tanto líquido circulando y el corazón tenga que hacer menos esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, esos son como los 3 medicamentos más comunes que se utilizan tanto en humanos como en animalitos. Fuera de eso, si se complica un poco más la cosa, tenemos que hacer algún tipo de cirugía. ¿Cómo se revisa el sistema circulatorio? ¿Qué máquinas, qué exámenes utilizamos? Bueno, tomar la presión, eso se hace con una maquinita como la de humanos, de tomar la presión. Hacemos electrocardiogramas, igual que en humanos. Si queremos revisar el corazón, normalmente se hace ultrasonido del corazón. Radiografías, no. La radiografía es, si queremos más que todo ver como si hay algo en tórax, en pulmones, usted cree que hay un tumor cerca del corazón. Fuera de eso, la radiografía no sirve para revisar el corazón. Lo que se hace es un ultrasonido. Eso es importante que lo recuerden. ¿Ok? Ahora sí, vámonos con sistema digestivo. Chiquillos, el sistema digestivo es un poquito curioso en veterinaria, porque como tenemos animales que comen tan diferente, el sistema digestivo varía mucho, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos herbívoros, carnívoros, omnívoros. Entonces, pues obviamente va a variar un poquito la cosa. Acá vamos a ir viendo las diferencias entre algunos animalitos, ¿verdad? Y similitudes en otros. Entonces, en el caso de los carnívoros, piensen principalmente en perrito y en gatito. Normalmente vamos a tener un sistema digestivo corto. O sea, el animalito come, la comida se procesa de una manera rápida, el intestino es corto, se aprovechan los nutrientes rápidamente y van a salir. En el caso de más bien, por ejemplo, los herbívoros, tenemos un sistema digestivo que es muy largo y que es muy grande. ¿Por qué? Porque son alimentos que tardan un poquito más en procesarse. En el caso de las vacas hay 4 compartimientos que vamos a ver, el omazo, la omazo, el rumen, el retículo, que les permite hacer una digestión de las plantas que ellos consumen. ¿Okay? Entonces vamos a ir viendo cómo es que funcionan estos sistemas digestivos y la diferencia. Entonces, chiquillos, vean,
Cuando uno empieza a comer, la comida obviamente va a entrar por la boca. En la boca, ¿qué cosas importantes hay? Están los dientes. Recuerden, chiquillos, que en animales y en humanos la limpieza dental es muy importante. A los animales hay que realizarles limpiezas dentales. Así digamos, chiquillos, como ustedes se limpian los dientes con un cepillo probablemente todos los días, pero aún así tienen que ir al dentista cada cierto tiempo para que les quite alguna placa que se les hizo, algunas veces igual se les hicieron caries y demás. Entonces, los animalitos, ellos necesitan limpiezas dentales. Normalmente vamos a recomendar limpiezas dentales después de los 5 años de edad, cuando ya los dientitos empiezan a tener mucho sarro, para poderles quitar eso. Dientes sucios dan muchos problemas. Un animal que tenga los dientes sucios constantemente está tragando bacterias y son animales que casi siempre tienen gastritis, que de vez en cuando tienen diarreas, el dueño no entiende por qué el perrito no quiere comer y es simplemente por tener dientes sucios. También obviamente un animal que tenga los dientes sucios o con caries le va a doler comer. Entonces son animales que usted le sirve la comida y el animalito no quiere comer, ¿verdad? Entonces dicen, es que está muy chineado, o es que solo come si yo le revuelvo un sobrecito de pedigrí. Claro, porque ya la comida se le puso muy rica y entonces él va a comer. O a veces dicen, solo si es comida casera. Claro, porque normalmente es comida un poco más suave y el animal entonces no le molesta. Entonces, chicos, es muy importante estar revisando cómo están los dientes de mi mascota, especialmente las muelas. Si ustedes ven que ya se ve cochino, que tiene el perro un mal aliento y así, son signos de que necesita una limpieza dental y no hay mucho que pensar. Profe, pero yo le Profe, cepillo una los dientes. pregunta. Ajá. Claro, dígame. Ajá, eso es lo que le quería decir, digamos, tiene que ver tal vez la alimentación que uno le da al perro, qué tan seguido tendría que hacerle una limpieza Sí, o si se le hacen caries, si se le hacen caries, qué tanto, ¿verdad? Y qué tan severo. sí, vea, mae, yo le voy a contar algo muy eh, que yo noté. Vea, el principal detalle es la alimentación. Y siempre que llega una casa comercial a ofrecerme alimentos a la veterinaria, yo les hago la pregunta y les digo, es que tiene que ver la comida con los dientes y demás. Chiquillos, hay unos alimentos que traen una tecnología muy buena para los dientitos. Básicamente lo que hacen es que la croqueta, o sea, la pelotilla de comida, tiene una forma y una dureza que cuando el animalito come, la misma fricción como que le va limpiando el diente. Esto pasa especialmente en granos o en pelotitas para perros de talla grande, porque cuando son animales pequeños, la pelotita casi que tiene que ser redonda, porque si ellos la hacen cuadradita o como un diamante, que es lo ideal, el animal se le hace muy duro poderla comer y entonces no se la come. Entonces, primero que todo, a los animales pequeños casi siempre se les va a ensuciar los dientes más fáciles que a los dientes grandes. Perdón, que a los perros grandes. Segundo, yo normalmente a una de las perras que tengo en la veterinaria le daba un alimento que se llama Nutrisource. No sé si lo han escuchado. Me iba muy bien, me iba muy bien. Empecé a darle balance por precio principalmente, porque es un perro grande, entonces me tenía mal. Yo le empecé a dar balance. La tuve con balance como unos 6 meses. Y aparte de cosillas como que se le caía más el pelo y de vez en cuando yo veía como que le daban brotes de alergia, lo que me hizo devolverme a Nutrisource fue los dientes. Esa perra tenía los dientes blancos, perfectos. Y apenas empezamos con el balance, a los 2 meses le empecé a notar sarro y al final de los 6 meses ya tenía las muelas hechas leña. Tanto es así que tuve que hacerle una limpieza dental y es una perrita que tiene 2 años de vida. Entonces, chiquillos, el alimento tiene todo, todo, todo que ver. Entonces, mi recomendación es una buena marca,
Y lastimosamente, aunque le den una marca demasiado buena, en animales pequeños igual se les va a ensuciar los dientes. Entonces, lo que el compañero preguntó, ¿cuándo le tengo que hacer una limpieza dental? Cuando lo necesiten. Ustedes le van a abrir el hocico al perro y le ven los dientes. Si se ven amarillos, si se ven con una costra, ustedes van a saber lo que estoy hablando. Si ustedes le ven sarro, eso hay que quitarlo, chiquillos. Y eso se hace con limpieza dental. La limpieza dental, chiquillos, lamentablemente hay que dormir al perro, o sea, se duermen, se conectan a una máquina de anestesia y uno va limpiando. Con la misma máquina que limpian los dentistas humanos, se hacen en animalitos. El mismo y que va tirando agüita, con ese es que limpiamos. Vamos a ver. Bueno, lengua. Hey, chiquillos, ya ustedes saben para qué funciona, ahí no me voy a detener mucho. Recuerden que el esófago es un tubo por donde va a pasar la comida y llega al estómago. Recuerden que en la garganta, por así decirlo, nosotros tenemos dos tubos, chiquillos. Un tubo que es la tráquea, ese tubo llega a los pulmones, ¿sí? Y les permite a ustedes respirar, lleva el aire y todo lo demás. Y el segundo tubo, que es el esófago, por ahí pasa la comidita. Bueno, entonces el esófago, por ahí pasa la comida. Después del esófago vamos a llegar al estómago. El estómago en los carnívoros, pues es un órgano que procesa muy rápido la alimentación. Enfermedades que podemos ver en el estómago, podemos ver úlceras muy comunes. Las úlceras pueden ser, por ejemplo, por alimento. Entonces, a veces les cae mal el alimento, les empieza a provocar gastritis. Si ustedes no lo tratan, la gastritis puede llegar a provocar una úlcera. Hay algunos medicamentos que también hacen úlceras, por ejemplo, los esteroides. Un animalito que toma prednisolona todos los días, dexametasona, tienden a tener úlceras en el estómago. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. ¿Qué más? Cáncer de estómago no es tan común, sinceramente, como en humanos. En razas grandes, chiquillos, como esas tres que les puse en las imágenes, a veces se puede dar algo que se llama una torsión gástrica. Si ustedes vieron una película que se llama Marley y yo, que es de no sé si es un golden, un labrador creo que es un labrador blanco, que se muere, una película muy triste, a Marley lo que le dio fue una torsión gástrica. Eso es, chiquillos, que perros grandes principalmente comen mucho y después se ponen a jugar o se ponen a pegar brincos o así, y el estomaguito gira y gira sobre sí mismo y como que se enrolla. Y entonces empieza a inflar, 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 con presión a los otros órganos y el perrito se muere. Es algo que sucede muy rápido, digamos, en cuestión de horas se mueren. Entonces, lo recomendable, chiquillos, es que cuando el perrito coma, después haga como un reposo. No es bueno que juegue mucho después, no es bueno tirarle bolas después, no es bueno que haga ejercicio después, principalmente si es un animal de raza grande. Ustedes han visto que a los humanos también les pasa, por eso es que ustedes le dicen, bueno, después de comer no se puede meter a la piscina y ese tipo de cosas. Bueno, es porque, chiquillos, después de comer el estómago se llena y si usted se pone a hacer mucho loco y usted es muy, muy, muy salado, le puede pasar un accidente de esos. Entonces es mejor que una horita después de comer usted no haga mucho loco, o sea, un descansito. En intestino delgado, chiquillos, recuerden que el intestino lo vamos a dividir en dos, intestino delgado, intestino grueso. En los dos intestinos, chiquillos, en animales, una de las principales cosas que van a provocar problemas son los parásitos. Suena muy cliché, pero ahí es donde van a estar muchas veces el problema. Siempre recuerden desparasitar a los animales. Eso es muy importante, especialmente en Costa Rica, porque vivimos en un país muy tropical. El intestino, ¿qué es lo que hace, chicos? Una vez que la comidita pasa al estómago,
el intestino lo que hace es empezar a absorber nutrientes. Va absorbiendo nutrientes y lo que va quedando es la caca. O sea, la caquilla realmente son los alimentos procesados una vez que ya le quitaron el agua, los nutrientes, vitaminas, minerales y todo eso se sacó y quedó ya lo que no sirve. Lo que no sirve es la caquilla. Y ahorita vamos a empezar a hablar de todos los órganos que conforman el sistema digestivo. Vamos a empezar con el hígado. Entonces, el hígado, chiquillos, es un órgano que particularmente ayuda mucho a procesar las grasas. Tiene muchas funciones, pero una de las principales en el sistema digestivo es que nos ayuda a procesar las grasas. Cuando usted se come algo grasosito, el hígado te va a ayudar a procesarlo. Recuerde que la mayoría de alimentos, principalmente de origen animal, van a tener grasas. Si usted se come un bistec, pues obviamente mucho es proteína, alguna parte es carbohidratos, pero también hay otra parte con grasas. Entonces, siempre nosotros vamos a consumir cierta cantidad de grasas. Cuando usted come grasas, el hígado tiene que producir algo que se llama bilis. La bilis es un liquidito. Normalmente el hígado la almacena en la vesícula biliar y la bilis es lo que le va a permitir a usted procesar esas grasas. ¿De acuerdo? El hígado también tiene otras funciones, como por ejemplo, está encargado de hacer factores de coagulación, es decir, él te ayuda a crear plaquetas, básicamente. El hígado también te produce muchas enzimas que son necesarias para la digestión. Es un órgano que también puede funcionar como una reserva de sangre. Es un órgano que te sirve y te ayuda muchísimo a la filtración de la sangre. O sea, todas las cochinadillas, todo lo malo que anda ahí en la sangre, él lo filtra, igual como en los riñones, por ejemplo. Entonces, el hígado es un órgano muy carga, pero en la parte digestiva, básicamente lo que nos va a ayudar es a procesar las grasas. Hablemos del páncreas. El páncreas creo que habíamos hablado hace como 3 semanas un poquito, pero vamos a repetirlo, hace como un mes. Entonces, chicos, el páncreas es un órgano y con esto vamos a terminar la clase de hoy y el resto lo vamos a ver después. Poner la cámara para hablar del páncreas. El páncreas es un órgano que produce insulina. ¿Para qué sirve la insulina? Para procesar carbohidratos. Entonces, chiquillos, cuando ustedes comen arroz, frutas, vegetales, granos, panes, tortillas, pastas, necesitan insulina. Cuando se comen un pedazo de bistec, necesitan insulina. Eso también tiene una parte de carbohidrato. O sea, necesitamos insulina prácticamente para todo. ¿De acuerdo? Cuando ustedes no producen suficiente insulina, se conocen como diabéticos. ¿Ok? Hay veces que igual se produce suficiente insulina, pero esa insulina no nos funciona muy bien, tal vez porque tenemos los receptores dañados o algo así. De nuevo, se conoce como diabetes. Hay diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es cuando su páncreas está mal desde el momento en que usted nace y no produce suficiente insulina. Y la diabetes tipo 2 es cuando usted tenía un páncreas normal, pero por alguna razón, como por ejemplo hábitos alimenticios, poco a poco usted se fue haciendo resistente a la insulina y entonces ahora ya dejó de funcionar. Eso es ser diabético. En el momento en que te falta insulina, tenés problemas porque no puedes aprovechar bien los carbohidratos. ¿Qué es lo que hace la insulina? Bueno, que cuando usted se come una manzana, la manzana llega al intestino, el intestino empieza a absorberla, la absorbe en forma de azúcar, ¿verdad? Porque la manzana se desintegra hasta la molécula más sencilla, que en este caso sería azúcar. El azúcar llega a la sangre y si usted no produce insulina, esa sangre con azúcar no se puede utilizar.
Los órganos no utilizan ese azúcar. Entonces usted anda un montón de azúcar circulando. Usted se va a sentir mal, le va a dar mucha sed, va a orinar demasiado porque su cuerpo intenta expulsar ese azúcar. Vas a perder peso y te puedes llegar a morir si no te controlan. Como se tiene mucho azúcar en el cuerpo, también empiezan a pasar otras cosas malas. Por ejemplo, le da cataratas en los ojos, le puede dar infecciones urinarias y demás. O sea, muchos problemas cuando la parte de la insulina no está muy bien controlada. Eso es ser diabético y representa todos estos problemas que están acá. Voy a aprovechar para hablar de algo que puso un compañero aquí en el chat. Nachito puso, profe, yo tengo un PUC con megaesófago. ¿Qué es el megaesófago? Entonces, esto fue lo que yo les estaba contando, que aquí en el cuello tenemos dos tubos. Tenemos la tráquea, que es por donde pasa el aire que vamos a respirar, y tenemos el esófago, por ahí pasa la comida. Cuando yo tengo un mega esófago, tengo un esófago que es más grande de lo normal. O sea, si normalmente es un tubito así de chiquitito, bueno, un mega esófago sería tener un tubo así de grandote aquí adentro. ¿Y por qué importa? Bueno, porque cuando uno come, las cosas ahí se pueden acumular o se pueden devolver. Y esto genera principalmente vómito o falta de apetito o problemas en la digestión. Pero casi siempre el problema principal, vómito. ¿Cómo se trata? Bueno, si no es muy grave, la forma más sencilla para tratarlo es que se les da comida a los animales en alto. Entonces, por ejemplo, si es un perrito, en lugar de ponerlo a comer a ras del suelo, se les hace como una mesita y entonces el animal come con el cuellito elevado. De esa manera, digamos que la comida no tiene que hacer esta curva, sino que cae casi que directamente al estómago y entonces, pues aunque hay un megasófago, no va a producir el vómito. Esa es una de las cosas que podemos hacer cuando los casos no son muy serios y pues muchas veces funciona. Si puede intentar cirugía, pero chiquillos, hacer una cirugía aquí en el esófago, en el cuello, es muy incómodo. Tenés muy poco espacio, hay mucho músculo, hay órganos muy importantes como venas y arterias grandes que pasan por acá. Entonces, normalmente uno intenta evitar la cirugía. Nacho, ¿cómo hace usted con su PUC que tiene megasófago? ¿Cómo le va con la comida? Bien que le hicimos entonces le damos de comer sentado. Igual, al principio sí vomitaba mucho, pero ya después creo que ya prácticamente se acostumbró, entonces ya come solo sentado. Ajá, pero ven, chiquillos, entonces básicamente lo que hacemos es intentar elevar el ángulo para que coma y le caiga de una vez en la pancita. Y básicamente, eso sería. La próxima semana, chiquillos, nos quedaría. Tenemos que seguir con el sistema digestivo. Esto apenas que estamos viendo hoy es una empapadita. Principalmente con los herbívoros, vamos a tomarnos un tiempito porque en el caso de los herbívoros tenemos que ver, por ejemplo, órganos como el rumen, como el maso, el abomaso, el retículo. En el caso de los caballos tenemos que hablar mucho del colon, del ciego, para explicar por qué es que les da cólicos y todo lo demás. Entonces vamos a seguir la próxima semana con el tema de sistema digestivo y empezamos con músculo esquelético. ¿De acuerdo? No precisa, esto no precisa, no tenemos que terminarlo en las 4 semanas exactas. Si nos extendemos un poquito más está bien. Tranquilos que nos va a alcanzar el tiempo. Pero sí es muy bonito estas preguntas y respuestas porque el tema se enriquece mucho. Entonces, muchas gracias por preguntar. Estamos, chiquillos, ya los dejo libres por hoy. Pura vida. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.